Formas del poder: arquitectura, espacio, diseño y su relación con los modos de organización social. Un podcast en el que discutimos desde la historia, la antropología, arquitectura y diseño sobre cómo la producción de objetos de uso cotidiano y la reproducción del espacio incide en nuestras relaciones sociales. Hoy hablaremos sobre las características peculiares del grupo de los guarinos o palenques, un pueblo indígena caribe habitante de la región más bien occidental de nuestra provincia de estudio, de la provincia de Nueva Andalucía, específicamente en la cuenca del río Unare. Y antes de ello comenzaremos efectuando una introducción en relación a lo que define el espacio público y privado dentro de una misión y por qué es tan importante la aparición de esta última concepción de lo privado en el espacio misional. Primero que nada, en la concepción espacial caribe es difícil identificar que haya existido una clara diferenciación entre lo que sería por una parte un espacio público y por otra el espacio privado. La misma forma esa de la que hemos venido hablando de la vivienda colectiva, comunal, impide que surja una categoría estrictamente privada. En contraposición, el establecimiento de las misiones conlleva a la aparición de una relación que pudiéramos llamar de tensión entre el espacio público y el espacio privado. En este sentido, ya hemos planteado con anterioridad el carácter prioritario que para los misioneros tenía el poblar a los indígenas en viviendas habitadas por una familia reducida. Lo público, en la organización social caribe, está asociado, entre otros, a la ausencia de una jerarquía establecida invariablemente, como hemos venido repitiendo hasta ahora. Hay diversos autores que sugieren que cuando se manifestaban liderazgos, estos estaban sujetos a situaciones estrictamente coyunturales. Pero entonces esto implica que al no haber un jefe claramente definido, no existe, a su vez, una figura que detente propiedad de un espacio al que los demás no puedan acceder ni gozar de los beneficios asociados a ese espacio. Pudiera decirse que en la concepción espacial caribe había una relación de tensión entre el espacio habitado por las personas y el exterior de la comunidad. De este modo, el interior de la vivienda colectiva, resguarda a los individuos de los peligros de la naturaleza y de los enemigos. En cambio, en la vivienda implantada por los misioneros, la familia se resguarda de las demás familias, además de la naturaleza. En los Caribes, esto se vincula con un modelo social y económico tendiente a la no estratificación, el cual no favorece la existencia de una propiedad privada entendida en el sentido convencional del término, que tendría en buena medida su punto de partida con la existencia de la vivienda unifamiliar, de la que deriva, por ende, la inviolabilidad del espacio privado y el sentido de pertenencia hacia todo lo que allí se encuentre. En un espacio donde habita la familia extendida, la concepción de propiedad privada aparece tan diluida que difícilmente figure la presencia del robo, por ejemplo, entre los miembros de una misma comunidad. Sin embargo, algunos misioneros observaron cómo en las reducciones no se producían robos todavía, lo cual nos viene a indicar un poco el carácter progresivo de la transformación social en las misiones y cómo el ser social conserva rasgos de su formación social anterior, aun cuando la cultura material, en este caso la vivienda, ya se haya transformado. En ese sentido, aún habiéndose transformado el espacio habitable, el surgimiento del problema del hurto o del robo asociado a esta nueva dinámica no es inmediato. Podría decirse que está sujeto a la transformación definitiva de las relaciones sociales imperantes. La ausencia de tensión entre espacio público y privado entre los caribes que no estaban reducidos a misión no significa la inexistencia absoluta de la concepción de privacidad. Sin embargo, se trata más bien de excepciones escasas, entre las cuales se pueden señalar los rituales de iniciación o, en algunos casos, el parto. Para que un individuo se convierta en piazán, por ejemplo, se construía una habitación apartada y reducida en la que cabía él solo. Una vez terminada su preparación, el individuo era recibido con jolgorio por el grupo. Este principio de privacidad espacial se manifiesta en los objetos. Por ejemplo, en la práctica ritualística del piazán o puidei hay elementos tales como las maracas, que habíamos definido previamente,
en un capítulo anterior, que pudiéramos calificar como objetos de poder y cuyo uso está limitado claramente a su persona. Pero lo cierto es que ante el surgimiento de una tensión entre el espacio público y privado en las misiones, emerge la necesidad de concebir un espacio público. Para que pueda haber vida en sociedad, debe existir un espacio público, por ejemplo, el de los mercados, los campos, los caminos, las plazas o la iglesia. Si la vivienda para los misioneros es de uso privado, entonces los espacios públicos adquieren unas reglas ya bien diferenciadas a las del espacio privado que permitan garantizar la convivencia. En la medida en que hay reglas diferenciadas para lo público y para lo privado, surge siempre la posibilidad de un choque en cuanto una persona se comporte en público como debiera hacerlo en privado, por ejemplo, faltando a ciertos códigos de vestimenta, o en cambio se comporte en privado como debiera hacerlo en público, tal vez haciendo uso de estos espacios y objetos privados sin el permiso de su propietario, por ejemplo. Entonces, de este modo, mientras que en el modelo indígena caribe el espacio público con su concepción de propiedad colectiva se impone claramente sobre el espacio privado, que existe, pero en casos que tienden más bien a lo excepcional, en el modelo hispánico misional el espacio público y privado adquieren cada uno un peso equivalente en importancia y por ende se da una relación de tensión entre estos. En el espacio privado habita la familia que reproduce los valores jerárquicos de la vida pública, con un jefe masculino y unos subordinados, hijos y esposa. Por su parte, las normas del espacio público aparecen en relación simbólica con la forma misma del poblado, en que la iglesia preside el principal espacio público, el de la plaza central. La simbología de un espacio jerarquizado aparece relacionada con la jerarquía de una sociedad presidida por el fraile o por el corregidor en las misiones o en la fase doctrinal respectivamente. En la primera fase de las misiones, aún sin que llegaran a constituirse en importantes centros productivos, se establece a través de la cultura material un cambio de la conformación social y del imaginario, que finalmente posibilita la dominación. Más tarde, esto permitirá que las misiones se conviertan en centros productivos, en el marco de una economía mercantilista. Entonces, la agrupación en pueblos, en vez de propiciar el desarrollo de la vida social, la limita al emerger la vivienda habitada por la familia reducida. En el marco de la misma dinámica interétnica indígena, se producían también, evidentemente, variaciones en la organización social y en la distribución del espacio, la concepción misma del espacio y el uso que se daba a los objetos. Uno de los casos más paradigmáticos en este sentido es el de los guarinos o palenques. De una manera paralela al fenómeno que mencionábamos en el episodio anterior sobre la relación entre caribes y guaraunos, se reportan casos como el de los indígenas guarinos, ¿no?, que aun siendo de filiación lingüística caribe, parecen haber tenido elementos sociales y de cultura material propios de culturas arahuacas. Planteada la posibilidad de que en algún momento hayan sufrido un proceso de aculturación, estos grupos habrían adoptado comportamientos propios de los arahuacos, tales como una división del espacio que denota distinción jerárquica entre los habitantes. En relación a este tema de la organización social guarina, Rafael Strauss escribe y dice: la organización política de los guarinos debió corresponder con lo que al parecer fue una población numerosa, que ocupó una extensión considerable. En las crónicas hay varias pistas que permiten inferir que los guarinos, si bien no constituyeron una sociedad dividida en clases, tampoco estaban ya dentro de una estructura social puramente comunal. Existieron en esa cultura grandes jefes o jefes de alto rango, como Guaramental, quien era obedecido en más de 20 leguas a la redonda y muy acatado y temido de sus vasallos y aun de sus vecinos comarcanos, dice él, efectuando una cita textual. A este respecto, y siguiendo las fuentes que emplea Strauss para sus aseveraciones, el tomo 2 de las noticias historiales de Pedro Simón describe las viviendas que serían propiedad del cacique, las cuales tendrían una longitud de más de 300 pasos en cuadro, lo cual refiere a una planta rectangular, así como el estar cercadas por troncos de ceiba y otras maderas con espinas, las cuales servirían como mecanismos de defensa.
También se describen las viviendas como, textualmente, de buena disposición y traza, lo cual refuerza la idea de la existencia de una planta rectangular con varias habitaciones, en cada una de las cuales habría una división para mujeres, gente de servicio, almacenes, armas, elementos decorativos y alimentos. Gonzalo Fernández de Oviedo también hace referencia a la vivienda guarina, la cual en su denotación sería de tipo bohío, de lo que no se puede inferir de ninguna manera que se tratara de una vivienda con planta semicircular, por cuanto estarían divididos los espacios arquitectónicos para funciones determinadas. Es decir, que el espacio interno estaba segmentado. Por otra parte, menciona que habrían estado diferenciadas las viviendas de los señores, y al respecto dice: la primera y más principal es la de su persona. La segunda es donde están sus mujeres, que sirven a él y a ellas. La cuarta casa es de las armas, y en esta tiene muchos arcos y flechas y otras municiones para la guerra. La quinta es donde están sus hijos, y crían a los que son de ellos pequeños. Y la sexta casa es la de los bastimentos y despensa, de donde se provee todo lo necesario para comer. Y la séptima y última es la cocina, donde se guisa de comer al señor y a todos los que están en estas cercas dentro. Lo más resaltante de las aseveraciones de Strauss en base a la fuente de Gonzalo Fernández de Oviedo radica en que el modo de organización guarino sería similar a un sistema de tributo, que los jefes recibirían de los que serían sus servidores. Rodrigo Navarrete, por su parte, deja abierta la posibilidad de que muchas de estas descripciones en realidad hayan sido representaciones creadas por los europeos para, y citándole textualmente, confirmar lo que las audiencias en casa querían escuchar para legitimar la continuidad institucional individual colonial. En otros casos, se trataría más bien de afianzar la visión del mundo de los cronistas dentro de su contexto ideológico. De ser así, y siguiendo a Navarrete, puede hacerse una suerte de historia de las crónicas sobre los palenques, que van desde una primera descripción caracterizada por remarcar sus posibles rasgos jerárquicos hacia el siglo XVI, hasta representarlo como, y cita textualmente, seres puros más susceptibles de convertirse en buenos cristianos que los corruptos europeos. El caso de los guarinos, de ser como se ha descrito, sería sin duda una peculiaridad dentro de la organización social de los Caribes del oriente de Venezuela, por cuanto de resto, como ya se ha planteado, la planta circular se extiende entre la mayoría de grupos, siendo representativa de sociedades menos jerarquizadas o más igualitarias. Por otra parte, como ya se ha planteado, la inexistencia de reportes tardíos que planteen una formación social y espacial diferenciada entre los guarinos sugiere dos posibilidades. Una, que nunca tuvieron realmente esas características, o que el proceso de conquista los llevó a organizarse de manera similar a los demás grupos caribes de la zona, desapareciendo la estratificación social y con ella el espacio socialmente diferenciado. En cualquiera de estos dos escenarios, durante al menos una buena parte de nuestro periodo de estudio, ya los guarinos vivían como los caribes de tradición arauquín y bajo esa organización social interactuaron y se opusieron sistemáticamente a los encomenderos y misioneros. Por ende, el análisis del espacio y los objetos guarinos y su choque con el modelo misional se estudia de manera indistinta entre guarinos y el conjunto de grupos caribes ubicados hacia el oriente del Unare. En el próximo capítulo continuaremos profundizando en cómo se produjo ese choque entre la concepción espacial de los misioneros y la concepción espacial de los indígenas caribes, especialmente partiendo de la estrecha relación entre formas de organización social, espacio y objetos. Asimismo, empezaremos a adentrarnos en la relación que se produce entre los objetos y ese espacio, según sea concebido por los distintos grupos.